Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... En Anibel Carrosarios más cerca recibimos al abogado intelectual, jurisconsulto por demás, Harold Modesto. Harold Modesto es secretario de la Defensoría del Pueblo y con él vamos a conversar sobre algunos temas, incluyendo el incidente en el canódromo donde él se vio involucrado y afectado, pues como parte del personal de la Defensoría del Pueblo resultó agredido. Harold, bienvenido a Anibel Carrosarios más cerca. Muy buenas tardes y gracias por abrir este espacio a compartir un poco de algunas inquietudes que la ciudadanía necesita manejar y conocer. Precisamente la ciudadanía, el evento, la situación del canódromo, cuestionable y negativa desde cualquier punto de vista, tuvo la oportunidad para la Defensoría de que evidentemente mucha gente se dio cuenta de que existía. La Defensoría del Pueblo es un mandato constitucional del 2010, pero realmente todavía hay personas que no la conocen y el evento del canódromo sirvió para que se conociera, pero la gente se sigue preguntando, ¿y qué pasó? Porque nos siguen reteniendo los motores. Eso sigue siendo un solar lleno de chatarra. De chatarras y demás. Trasladaron la dotación, pero ¿qué pasó? ¿Qué información tiene la Defensoría del Pueblo sobre las consecuencias de ese hecho? Las consecuencias malas y las que podrían no ser tan malas. Bueno, el Defensor del Pueblo es una autoridad constitucional y es bueno siempre insistir en eso porque uno de los hallazgos de la inspección es que un oficial con 35 años en la policía no conocía al Defensor del Pueblo. Entonces quiere decir que nosotros como institución tenemos una tarea muy ardua de compartir a la ciudadanía qué consiste y cuál es la función del Defensor del Pueblo. Entonces nosotros, dentro de la misión de contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, cuando son violados precisamente por la administración, por el Estado, nos presentamos en la DGZ a hacer una inspección. ¿Qué es una inspección? De cara a la ley 1901, es un ejercicio de escrutinio que hace el Defensor del Pueblo, sin avisarle a la autoridad, con la potestad de llegar hasta los archivos de esa institución. No hay, salvo un allanamiento, otra facultad igual en el andamiaje jurídico de la República Dominicana. No la hay. El defensor la tiene porque se supone que la administración es un espacio civilizado donde si se le han violado derechos a las personas, una autoridad constitucional puede reprocharle al Estado que esos ciudadanos que están ahí para que se les sirva necesitan un servicio más alto. Profesor, perdóname que te interrumpa en la discursiva, pero de repente, ¿hasta qué institución, cuál es el límite constitucional del Defensor del Pueblo para ir a una institución con la finalidad de llegar hasta los archivos y ver qué hay ahí? O sea, ¿hasta cuáles instituciones puede llegar? Porque de repente no me imagino a la Procuraduría, La presidencia. a la Presidencia. O sea, Puede. ¿hasta dónde puede llegar? La ley no establece límites. Ay, El punto de partida de la ley es importante decirlo. Lo demás es prudencial, lo demás es sentido común. El punto de partida de la ley es que cuando hay un defecto que afecta a ciudadanos y eso repercute en sus derechos, el Defensor del Pueblo está ahí para salvaguardar esos o sea, derechos. puede ir al Ministerio de Defensa, Donde sea, directo, donde al sea. presidente, bueno, el presidente de la República, ya con eso se dice todo. Es cualquier, No hay límite, no los siempre hay. y cuando la entidad sea pública Correcto. o privada de servicio. Mira, pero entonces aquí hay que agradecerle a esa comisión de la Cámara de Diputados que eligió un defensor del pueblo no político. O sea, el Bueno, trabajo que esa hizo es una gente de las pues, ventajas. Claro. ¿Tú te imaginas que uno de esos políticos que estaban ahí aspirando de que lo habían elegido como defensor del pueblo? Muchas cosas no hubiesen ocurrido. ¿Privada de servicio público también le tocan? Ahí también hay una apertura que hace la Constitución. La Constitución dice, si me permite usar la apertura, ¿no? La Constitución dice, si son derechos fundamentales, la administración. Cualquier institución pública, en pocas palabras. Ahora, si se trata de prestadores de servicios públicos o de particulares, siempre y cuando se trate de derechos colectivos e intereses difusos, el Defensor del Pueblo puede hacer eso mismo. Y esa es una facultad que es establecida, derivada de la Constitución en nuestra ley. Bien, ahí mismo se mantiene ahí cerquita del micrófono. Claro. Sí, Okay. pero ahí estoy. estamos, Anibel le preguntó en su primera intervención, ¿qué noticias nuevas o diferentes podemos escuchar en torno a esa intervención de la Defensoría que quedó en la historia
porque usted fue una de las personas agraviadas, golpeadas físicamente, no solamente impedida de hacer su trabajo. Yo creo que lo más importante de ese episodio es que efectivamente, tal como decían al principio, muchas personas conocen al defensor del pueblo que no conocían al día de hoy. Eso es lo primero que hay que resaltar y eso es lo favorable dentro del contexto vergonzoso de ser agredido en una institución pública de esta manera. ¿Qué ha pasado con la investigación? Nosotros íbamos a abrir la caja de Pandora, si se quiere. Nosotros queríamos darnos cuenta de qué pasaba en el canódromo, se nos obstaculizó la inspección. Ahora, eso no ha impedido que por primera vez en la historia de la República Dominicana el problema del servicio, o del mal servicio que se le da a los ciudadanos desde ese espacio de autoridad se visibilice. O sea, ahora nosotros sabemos que hay un problema ahí y por eso el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Interior y Policía, con la participación de la DGCET, de la Policía Nacional, de la Contraloría General de la República, están buscando una solución al asunto. ¿Cuál es la solución que requiere el canódromo? Primero, resolver la situación jurídica de miles de bienes muebles que son esas motocicletas que están ahí, por las cuales nosotros teníamos la presunción de que el desorden fomentaba corrupción, fomentaba manejos irregulares y eso afectaba a los ciudadanos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Primero hay que hacer un levantamiento para saber la magnitud de ese problema, porque extrañamente o sorprendentemente, ni siquiera las autoridades pueden decir a ciencia cierta qué hay en el canódromo. Es así, porque es un espacio donde se ha erosionado por años el cumplimiento de la ley. Y por esa razón, lo primero es saber cuál es el punto de partida. El otro punto, y ya de eso se hará público en el momento oportuno, es ver las soluciones para las entregas de esas motocicletas a sus legítimos dueños. Y cómo en casos excepcionales, cuando no se pueda presentar una documentación que garantice que ese es el dueño, entonces suplir eso para lograr el descongestionamiento. Eso es una pregunta que nos han hecho mucho. Y en su momento articulé un comentario en ese sentido porque sin excusar los abusos y demás de la autoridad, que los hay, también hay que entender que hay demasiadas motos y vehículos que no tienen nada. Entonces, la propia ley le impide, en este caso a la DGC, devolverle su moto a alguien que no aporta un mínimo de documentos. Entonces, ¿qué hacer? Además, la ley dice que bienes nacionales e Intran tienen que asumir un rol en ese sentido, y yo sé que no lo han hecho. Claro, no solo bienes nacionales e Intran. Yo creo que de las cosas más positivas del arrojo del doctor Pablo Ulloa de enfrentar con su equipo una situación como esta, está el hecho de que cada institución ha tenido que asumir cuál es su cuota de responsabilidad en ese desorden. Entonces, si aquí entran piezas de motocicletas de forma irregular, entran por algún lado. Entonces, esas instituciones tienen que fortalecer los mecanismos para que no se ensamblen motocicletas. Si hay un negocio de parte de los importadores y distribuidores que afecta el hecho de que las personas tengan sus documentos, sus motocicletas, y eso entonces haga que se las incauten, también a eso hay que prestarle atención. Entonces, esas cuestiones están pasando en un diálogo todavía bastante configurativo para permitirnos generar las soluciones a ese problema que, gracias y por desgracia por la agresión, entonces se ha visibilizado. ¿Y cuándo vamos a tener esos Eso le iba a resultados? preguntar. Ustedes como que duran mucho. Porque creo eso- como que eso se va a alargar y alargar hasta que se olvide. Porque mire, ¿qué hay ahí de interesante? Al final de la jornada, el defensor del pueblo es el fiscalizador. Pero el defensor del pueblo no es que va a resolver el problema. No. El defensor del pueblo se ha hecho responsable de colocar el dedo sobre la llaga y decirle a la administración, esto hay que resolverlo. Y dentro de eso está sugerir, recomendar, advertir si es necesario y hasta amonestar a un funcionario cuando no se cumpla eso. ¿Y se han dado amonestaciones? Todavía no. Nosotros en un momento teníamos pensado una, pero el funcionario se nos adelantó y obstaculizó el rol del defensor del pueblo y presentamos una querella penal y ustedes saben ¿Qué cuál es el funcionario. tipos de Claro. amonestaciones tiene la Defensoría del Pueblo prerrogativas Como para potestad, imponer sí. a un funcionario? Ustedes saben que el defensor del pueblo es una autoridad moral, esencialmente. Tiene una magistratura moral. Eso quiere decir que el defensor del pueblo no tiene los poderes del judicial, por ejemplo, ese poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ni tiene los poderes del legislativo que tienen que ver con generar las normas, ni los del ejecutivo de ejecutar. Okay. Ahora, el defensor del pueblo ante una sociedad que es cada día más crítica de lo que hacen sus servidores, le puede decir a esa sociedad, ese funcionario no está sirviendo bien. Y se convierte en un mecanismo de rendición de cuentas.
y le dice ante todos los medios de comunicación, este funcionario está inobservando estos deberes. Sí. Y eso hace que una sociedad, que en la medida que va avanzando, entonces tome cartas en saber a quién coloca en las posiciones de poder. Pero, una Y a quién no debe pero una colocar. amonestación per se no puede hacer el defensor Sí, del pueblo. sí. ¿Cuáles puede Pero eso hacer? es parte del procedimiento. Lo que pasa es que es así mismo como se denomina, amonestación, tan amplia y tan englobante como se escucha. Si un servidor público no acoge el llamado del defensor, si no observa las recomendaciones del defensor, si el comportamiento se reitera, el defensor puede amonestarlo. ¿Cuál es el peso De esa amonestación? Que nunca se ha hecho, todavía no se ha hecho, pero no les quepa la menor duda de que si tuviéramos la necesidad de hacerla, se hiciera, es el peso moral en una sociedad que tiene que decidir quiénes son las personas que le sirven. Bueno. Ese es el peso. Estamos conversando con Harold Modesto, abogado, profesor universitario, investigador. Harold es secretario general de la Defensoría del Pueblo. Harold, con la anuencia de mis compañeras, me gustaría pasar al tema David de los Santos y a otros similares que han ocurrido. El defensor del pueblo fue al destacamento de Naco, allá lo vimos haciendo una especie de levantamiento. ¿Cuál ha sido la conclusión, o más que la conclusión, los hallazgos que tuvo la Defensoría del Pueblo en ese caso? Todavía el informe del defensor del pueblo no se ha hecho público en relación a este caso. Pero ya Porque está listo. La prudencia me pide reserva de ese detalle, de cuál va a ser la conclusión del defensor del pueblo. Hace una porque semana y pico. Todos los medios lo comprenderán. ¿Qué pasa con el defensor en este caso? El defensor no es el Ministerio Público, no es el acusador que va a hacer una investigación penal donde se va a identificar quién es responsable de una agresión, de una tortura, de un homicidio, de cualquier configuración típica que haya ahí. El defensor del pueblo va a sortear todos los defectos del sistema que dieron lugar a que eso pasara. Y eso arranca con la Policía Nacional hasta las instituciones del sistema de salud que atendieron al joven de los Santos en su momento. Entonces, ¿por qué la investigación del defensor del pueblo, sus detalles, no deben hacerse públicos en este momento? Porque tiene que recabar toda esa información y llegar a la conclusión con toda esa información. Hay otros casos muy parecidos al de David. Está el de Ocoa, está el peluquero de Santiago, y en el día de hoy también ha salido a la luz la muerte de un recluso en la cárcel La Isleta en Moca. Un muchacho de 29 años que apareció muerto en el área del baño de ese centro correccional. Entonces, son muchos casos. Y en el caso de ese recluso, disculpa Marisol, se dice que quien lo mató fue otro recluso trasladado desde San Francisco de Macorís, porque en la cárcel de San Francisco mató otro. Había matado otro. Entonces, El sistema debía tomar las medidas para que no se volviera a repetir el suceso. Nosotros de inmediato nos dimos cuenta del suceso, abrimos la investigación y comenzamos a recabar esa información. Regularmente la relación con el sistema penitenciario en sentido general, tanto el ala del nuevo modelo como el sistema tradicional, es muy bueno. O sea, los actores del sistema penitenciario responden muy rápido a las solicitudes del defensor del pueblo y colaboran con muchísima diligencia a nuestras solicitudes, a cualquier petición. Entonces, esperamos recabar esa información y a partir de ahí entonces ejercer la función del defensor del pueblo a raíz de los hallazgos. Hemos visto la figura del defensor del pueblo, el amigo Pablo Ulloa con su equipo, ir a muchos sitios, empezar muchos levantamientos, a la cárcel. Sí, hemos visto, lo hemos visto. Sin embargo, al menos mediáticamente o explícitamente, uno no ha visto una decisión que ha comunicado al país el defensor del pueblo, que diga, mira, esto estaba así y lo corregimos. Oh, pero claro que sí. Deme para ahí. Yo le voy a mencionar algunos casos. El de Imposdón es un caso icónico. Así, pero le pagaron su cuarto a la Sí, gente del le Impostón. pagaron sus cuartos, así A como todo. se escucha a las personas, y no solo se le pagó el dinero, las prestaciones económicas que se le adeudaban a todos esos servidores públicos, sino que también los que eran de carrera fueron reintegrados. Ok. ¿Cuántos Pero fueron reintegrados? Imposdón muy recientemente. sí son ¿Cuántos públicos. fueron reintegrados? ¿Cuántos? Ujú. Los reintegrados de carrera. Yo no preciso el dato, tengo una ligera confusión con relación al dato, pero le voy a participar. en Sería esa bueno parte, tenerlo, sí. para tener el dato concreto del reintegro. Pero además de Imposdón, hay decenas de instituciones que todos los días, con la intervención del defensor del pueblo, le pagan las prestaciones económicas. ¿Verdad? Claro que sí. Está siendo funcional eso. Claro que sí. Lo que pasa es que el defensor del pueblo, que no se trata de una función para nosotros estar festinando procedimientos todos los días en los medios de comunicación, cada vez que se le pagan a unas personas que se les ha retenido
sus prestaciones económicas, no va a salir a decirlo a los medios de comunicación. Sí, pero para uno Pero cerrar la el gente ciclo, bueno. puede ir. Claro El que sí, dominicano todo el que tiempo. sienta que ha sido Todo el desvinculado de manera irregular Todo el tiempo. de su puesto de laboral puede ir. Directamente al defensor del pueblo, siempre y cuando, porque hay un plazo de 90 días para que la administración cumpla. Si no observa ese plazo, si hay una falta de respuesta, puede ir al defensor del pueblo. ¿Y por cuáles otros casos un ciudadano o ciudadana puede ir al defensor del pueblo? ¿Cómo es el proceso para ir? Resulta que yo vivo en Canachapetón y allá no hay oficina del defensor del pueblo. Nada, ya ni ¿Cómo pueblo- funciona ni eso? pueblo hay Ni allá. pueblo Ya va. hay, sí. Los ciudadanos tienen canales digitales para comunicarse con nosotros todos los días. Desde una cuenta de WhatsApp que se administra a través de un sistema del CRM, que nos permite a nosotros recibir esa información, analizar O sea, esos puedo casos. denunciar a la defensoría Claro que sí. por WhatsApp. Claro que sí. Nosotros entramos en contacto de inmediato con el ciudadano y le pedimos información mínima que nos permite iniciar una investigación para verificar si lo que tenemos ahí entra en el marco de las funciones del defensor del pueblo. Pero volviendo a lo que decía Hansel hace un momento, nosotros tenemos en estos meses, todavía no cumplimos el año, algunos casos muy icónicos. Voy a ir del más reciente hacia el más antiguo de los que hemos tenido en el defensor del pueblo. Recientemente se cerró la cárcel de Bellaconía. Sí, la un cárcel juez. esa. Resulta que la intervención del defensor del pueblo fue capital, tanto en la acción de la inspección para verificar la situación que ahí se daba, como en el hecho de participar en la acción de amparo que dio como consecuencia el cierre de la cárcel, que era totalmente contraria a los criterios más básicos de derechos humanos. Ese es uno. Entonces ahí vemos un defensor del pueblo utilizando mecanismos judiciales para tutelar derechos. Hace poco tiempo nosotros estuvimos, por ejemplo, ejerciendo una actividad que empezó con una intención jurisdiccional, pero que se logró a través de una mediación. Y por ejemplo, y yo creo que esto pueden comprenderlo todos nuestros oyentes, los maestros tienen que beneficiarse, los maestros pensionados y jubilados, de una indexación de sus pensiones, de sus salarios. Y eso tiene que hacerse con criterios técnicos para saber, conforme a los ajustes por inflación, cuánto hay que aumentar a los maestros cada cierto tiempo. La cuestión es que, a pesar de la ley y a pesar de las disposiciones administrativas, nunca se había cumplido. El defensor del pueblo interviene, inicia en ese primer momento poniendo en mora al Ministerio de Educación para que cumpla con el mandato, y por el hecho de que el ministro acudió al mandato se hizo la indexación de los maestros. Y eso benefició a miles de familias que recibieron una pensión, un ajuste de esas pensiones de los maestros cuando no se había hecho anteriormente. Ese es un segundo caso. Un tercer caso, los primeros que tuvimos, fue en Barahona. En Barahona se da un conflicto entre parceleros, personas que están trabajando la tierra, y el consorcio azucarero central. El defensor del pueblo no está frente a la administración, pero el Estado ha dejado de cumplir con ciertas obligaciones por las que esas personas están generando o están teniendo un conflicto con el sector privado. El defensor del pueblo puede mediar y puede activar ciertos canales para que precisamente cada una de las instituciones que puede tener que ver con esto contribuya a la solución del conflicto. Por mencionar 3 casos que han tenido un impacto relevante para el defensor del pueblo. Y alguno ha de escapárseme dentro de los miles de casos que vemos cada año. Qué bueno. bueno. Sería bueno comunicarlo para uno cerrar el ciclo y saber qué se está. Salen. De ahí es que el apoyo de los medios de comunicación es muy importante. Yo creo que el defensor del pueblo se va a convertir en muy poco tiempo en una agenda tan importante como la agenda judicial, tan importante como la agenda legislativa y tan importante como la agenda del ejecutivo. Aquí se violan derechos todos los días. Te voy a reiterar brevemente 2 preguntas. Primero, el defensor del pueblo tendrá oficinas en otras demarcaciones del país. La gente realmente se queja mucho de lo lejos que siente la defensoría porque está concentrada en la capital. 1. Segundo, entonces, reiterar. ¿Cuándo tendremos como una solución, aunque yo sé que no depende de ustedes, sobre el caso del canódromo, que hay varios canódromos, varias entidades de DGC que funcionan de esa manera en Santo Domingo? Muy bien, voy con la primera. Ajá. La ley establece que el defensor del pueblo debe tener alcance nacional, pero asimismo la ley establece que hay que crear tribunales, asimismo la ley establece que el Ministerio Público tiene una partida presupuestaria, asimismo es en todas partes, en todos los segmentos. Entonces, una vez salimos de pandemia, una de las conclusiones a las que llegó el doctor Ulloa cuando analizó todo el espectro del defensor del pueblo es que si nosotros íbamos a llegar a otras partes, teníamos que empezar generando canales de acceso, tecnología, porque expandir el defensor a todas las provincias es costoso. Es sumamente costoso. Entonces, ¿qué estamos nosotros en esta etapa? En ser eficientes.
no es desplegar, eso vendrá y eso dependerá del análisis de las necesidades de todo el territorio nacional. Porque no hacemos nada con crear una oficina del Defensor del Pueblo, por ejemplo, en Rancho Arriba, en Ocoa, que hay un juzgado de paz. El juzgado de paz de Rancho Arriba tiene algunos 3 casos anuales. Entonces, sigue siendo una infraestructura que le cuesta al Estado, que cuesta mantenerla, pero no necesita esa población. ¿No sería factible entonces una sinergia con ciertas entidades que ustedes puedan tener ahí una persona representante de la Defensoría como canalizador de esas situaciones? Se está haciendo con algunas instituciones. Por ejemplo, nosotros estamos en diálogos constantes con la Defensa Pública, que tiene representación a nivel nacional y tiene espacios en los que bueno que son coincidimos. sus abogados. Son muy buenos. Coincidimos con ellos. ¿Qué se quiere con esos espacios? Lograr que donde las personas acuden precisamente a ver quién los ayuda por las situaciones con sus derechos, se observa que hay otras instituciones que preservan derechos. ¿De qué nos cuidamos en ese ejercicio de colocación en cada una de las instituciones? Primero, cada uno de los servidores públicos en las instituciones debe entender al defensor del pueblo. Nosotros tenemos que empezar por ahí. Antes de exigirle a la sociedad que comprenda al defensor, tienen que comprenderla los funcionarios y servidores públicos. Una vez eso pase, tenemos que saber que el defensor del pueblo estará ahí, pero no será lo mismo. Es un fiscalizador, es un compañero odioso que ayuda a hacer las cosas mejor. Entonces eso hace que uno vaya en un proceso muy gradual de hacer comprender la función del defensor. Claro. Entonces, Viene a meterse en lo de uno. Claro que sí. Con Infotep hay asuntos en marcha muy importantes que van a permitir impactar desde el área educativa todo básicamente en el territorio nacional. Con Supérate se iniciaron pasos también para la colocación precisamente de los espacios del defensor. El defensor asumió las casas comunitarias de justicia, que es un proyecto bellísimo de mediación, donde tiene precisamente información del defensor del pueblo y nos remiten casos. Entonces sí, estamos en el ánimo de expandirnos y de seguir abriéndonos con un criterio esencial que es el de la eficiencia. Con relación a cuándo se va a generar la solución, yo creo que nosotros podremos hablar de ese calendario, de ese espacio de tiempo, desde que el primer Picasso, por así decirlo, lo dé la administración y diga, yo acabo de fijar este cronograma en el tiempo que nosotros pretendemos resolver el tema del canódromo. Ahora, el defensor del pueblo va a estar vigilante de ese proceso. Se ha mantenido, ha participado en todas las reuniones, ha hecho sus propuestas, pero se ha mantenido haciéndole saber a la administración que su rol es fiscalizar, que somos parte de la solución, pero que no vamos a contribuir con nada que sea placebo. Se va a solucionar sí o sí el tema del canódromo y el defensor del pueblo va a seguir invirtiendo sus esfuerzos para que eso pase. Gracias al secretario de la Defensoría del Pueblo. Yo le digo Defensoría porque yo entiendo que era así que tenía que llamarse. Sí, porque un hombre no es. Porque eso solo Defensoría del Pueblo, no tiene género. Claro. Harold Modesto es el secretario general del Defensor del Pueblo y nos ha distinguido con su participación en Más Cercana esta noche. Gracias por acompañarnos. Ya volvemos.